shiur habitual. Que tengamos, ante todo y por sobre todo, Besarot Tovot, Yeshuot Benejamot. Vamos a continuar hoy con el estudio de Sefer Kohelet en un día diferente a lo habitual, pero bueno, dicen que Meshane Makom, Meshane Mazal, perdón. Cuando se cambia de lugar, se cambia la suerte. En última instancia, los shiurim no dependen de la suerte, pero sí hay un mazal muy particular, que es que lo podamos compartir con cada uno y una de ustedes. Así que gracias por sumarse y por acompañarnos. Coelet, estamos ahora entrando ya, podría llamarlo en la recta final, y que tiene que ver fundamentalmente con una serie de reflexiones que van a empezar a partir de este capítulo 8 y que nos hacen verdaderamente inflexionar. Quiere decir no solamente reflexionar, sino llevar este proceso de aprendizaje y de reflexión interior. Cómo eso nos puede ayudar a nosotros a poder verdaderamente generar un cambio sugestivo en nuestras vidas. Vamos a compartir entonces el capítulo 8, si son tan amables. El capítulo 8 entonces nos va a encontrar con varias reflexiones. Empieza entonces el rey Salomón diciendo: Mi que ejaham umi yodea pesher davar. La pregunta que hace Shlomo vuelve ahora acerca de la alabanza del sabio y la sabiduría. ¿Quién es como el sabio? Mi que ejaham umi yodea pesher davar. ¿Y quién ha de saber nada más y nada menos que el sentido de la cosa? Jochmat Adam ta'ir panam. La sapiencia del hombre ilumina su rostro. Ve'oz panav yeshune. Y la dureza de su semblante se transforma. Qué bonito. Con esto estaríamos en condiciones de poder armar todo un proceso para hoy a la noche de comprender cuál es el verdadero alcance de la sabiduría. ¿Y qué significa el ser sabio? Muy bonito lo que dice. Mi que ejaham, o mi yodea, que es una pregunta, por supuesto, retórica. Pesher davar. El pesher es el sentido de la cosa, la resolución de esas cosas que aparentemente permanecen ocultas. ¿Quién puede hacer todo esto? Un jajam realmente importante, Gadol. Entonces dice algo que siempre me gustó: Chochmat Adam ta'ir panav. La sapiencia del hombre ilumina su rostro. ¿A qué se refiere el Kohelet antes de ingresar a las explicaciones de los Parshanim? Que hay un concepto que se llama Sever Panim. Sever Panim, en hebreo, Sever Panim. ¿Qué significa Sever Panim? Es cuando tú te encontrás con el rostro del otro. La lectura que uno puede hacer del rostro del otro ya le da una sugerencia, ya le da una perspectiva acerca de qué está pasando con ese otro. Y entonces ese se llama Sever Panim. Shammai, que fue el colega de Hillel en una de las épocas más creativas, aunque también más complejas de la vida del pueblo judío, en los albores de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, Shammai eternizó un concepto que mucha gente no lo entendía y que tiene que ver con Ebe Mekabel Kol Adam Besever Panim Yefot. Recibe a todas las personas con un gesto Sever Panim Yafot, con un gesto afable, con un gesto amable. El rostro, panim en hebreo, panim, puede leerse también en vez de con A, con E, penim. Y penim está hablando de la faz interior. O sea que el rostro es el reflejo natural de lo que pasa en el interior de la persona. Cuando eso pasa verdaderamente, estamos hablando de una persona
que podemos reconocer en qué estadio se encuentra. Hay otras personas que realmente ponen rostro, quiere decir, se muestran tal como no están, pero otros se muestran tal como están. Y no está mal, porque eso habla a las claras que son personas que tienen un sentimiento real por la gente y que tienen un sentimiento que no lo pueden modificar frente a la realidad que les toca vivir. Por eso dice aquí, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Iluminar el rostro de la persona tiene que ver con que es una persona templada, es una persona que no se enoja fácilmente, es una persona que puede, que sabe escuchar y que eventualmente tiene esa imagen que podríamos atesorar de Hillel, ese hombre, colega de Shammai que hablé recién, que es una persona que siempre tenía un rostro sever panim yafot, cumplía a rajatablas con lo que había dicho su colega, sever panim yafot, con esa presencia muy adecuada, muy natural, y que ilumina el rostro de la persona. Mientras tanto, dice el Shlomo, Be'oz Panav, que es el contrario del Meir Panim, del rostro iluminado, está aquel del rostro duro. Oz es que habla de la fuerza, de un rígido, de la rigidez. Entonces, Be'oz Panav Yeshume. Y la dureza de su semblante, Yeshume, lo transforma. Quiere decir, Ishtane, habrá de modificarlo, habrá de modificarlo. Vamos a ver entonces, aquí empieza nuestro capítulo 8, y qué nos dice aquí el Rabbi Deri, con favor de Dios. El Rabbi Deri dice quién es como el sabio, y nos lleva entonces al capítulo anterior. En el capítulo 7, versículo 25, el autor del libro nos enuncia las paradojas y los absurdos generados por la búsqueda de la sapiencia. Es verdad, allí en el capítulo 7 que terminamos de estudiar la semana pasada, Saboti ani belibi ladat turu bakesh chokhmah veheshbon. Yo he dado vueltas alrededor de mi corazón, giré alrededor de mi corazón para saber, para inquirir, para buscar la sabiduría. Todo es lo que intentó hacer. Estaba hablando en ese momento las paradojas y los absurdos generados por la búsqueda de la sapiencia. En el capítulo 8 nos dice Rabbi Deri Zatzal, Coelet hace una referencia distinta a la sabiduría, hasta el punto que eleva al sabio sobre todo, insinuando que nadie se le compara, ya que él es quien podrá descifrar el enigma que representa el sentido de la vida. Qué bonito. Pesher, aquí dice Pesher Davar. Pesher es la posibilidad de poder hallar el sentido de la vida. En otro orden de cosas, el término Pesher, que traducimos como sentido, es una palabra de origen arameo, que figura esta única vez en el libro de Coel. Todas las otras ocasiones en que figura en el Tanaj la encontraremos en la sección aramea del libro de Daniel. Por eso, cita de vuelta el versículo Rab, la sapiencia del hombre ilumina su rostro, al final, y la dureza de su semblante se transforma. Quiere decir, nos explica el Rab Ederi con su capacidad, inspirado en la versión del Ibn Ezra, de Abraham Ibn Ezra, que la sabiduría ilumina el rostro del ser humano y aleja la tensión de su cuerpo. Los rasgos rígidos que refleja su semblante y que son generados por la tensión, cuando no por la soberbia, desaparecen y se transforman en un halo que ilumina, ya que la sabiduría engendra la modestia. Pues cuando la esencia espiritual del ser humano predomina sobre sus instintos, nos dice el Ibn Ezra, cuando la esencia espiritual del ser humano predomina sobre sus instintos, desaparecen la tensión y la rigidez, que son reemplazados por la quietud de la modestia. Qué bonito.
Cuando la esencia espiritual del ser humano predomina sobre sus instintos, sobre sus impulsos, desaparecen la tensión y la rigidez que son reemplazados por la quietud del amor. Sin embargo, dice el rey Salomón, el sabio debe prevenirse y tiene que ser precavido en su relación con el rey, ya que éste rige su reino con el temor más que con la sabiduría. Cabe recordar la idea expresada por el autor del libro de Proverbios, Mishlei, que dice, el furor de reyes como mensajeros de la muerte, pero el hombre sabio deberá aplacar. Es verdad, el furor del rey es irrefrenable. Solamente el hombre sabio deberá aplacarlo. ¿Quién es el rey? Bueno, estudiamos hace poco del faraón, ¿verdad? Y el faraón estaba enfurecido cuando tuvo esos sueños. Y por lo tanto, no podía sino realmente vengarse de quien le dijera una tontería más a todo lo que le habían dicho. ¿Y qué le dijo Yosef? Ese joven de 30 años ahora, que estuvo una experiencia de vida con su padre y luego los 13 años siguientes como preso, esclavo 1 año y 12 años de presidiario. De repente gana allí en la cárcel una condición que lo transforma en Jajam de Nabón, la moja. No hay nadie más sabio ni nadie más entendido que como lo eres tú, le dijo el faraón. Al final de cuentas, ¿qué le dijo Yosef? Yosef, ante todo, le supo devolver la calma, la quietud al faraón. El hombre sabio deberá aplacar. Cuando le dijo, me dijeron que tú sabes resolver los sueños, papá, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué le dijo Yosef? Yosef le dijo, Bil Adai. ¿A quién se le ocurriría? Bil Adai es fuera de mí. No, señor faraón, no es de mí. Él le dice una primera verdad. A Elohim, Yahane, et Shalom Paró. El Dios Todopoderoso habrá de responder a la paz del faraón. O sea, Yosef ya le estaba diciendo que ese hombre necesitaba una cuota esencial de lo que es la paz. Necesitaba encontrar en él a ese hombre que eventualmente representaba verdaderamente poder responderle la paz, la quietud, devolverle un sentido a su existencia que obviamente no tenía. Entonces, no es un tema simple. Y aquí Yosef lo logró hacer con el faraón que estaba enfurecido. En otras palabras, se desalienta el enfrentamiento con el poder real. Aconsejan de recurrir a la sabiduría y a la persuasión para superar el furor del rey. En esta misma línea de pensamiento, Coelho parece advertir a su lector de no rebelarse ni enfrentar la voluntad irrestricta del rey. Habrá de decirle qué haces. En cuanto al alcance del concepto rey, puesto, son varios los comentaristas que sugieren que el autor no se está refiriendo solamente a un rey de carne y hueso, sino por un razonamiento a fortiori, quiere decir por deducción, las prevenciones de nuestro autor aluden al rey creador de todo y soberano cuya voluntad rige por doquier. Bueno, también allí en mi confrontación con lo divino, también necesito, obviamente, la primera braja que digo todos los días, 3 veces al día, y que es necesario que podamos prestar atención a la misma. Esa braja que decimos 3 veces al día, no es casual que es la primera de las peticiones individuales, eventualmente, que nos está acercando la tradición rabínica en esta hermosa plegaria de la Amidá, y que es Atá Honen le Adam Da. Tú le confieres al hombre conocimiento. Bejonenu meitja, ubelamet le enosh bina. Y le enseñas al ser humano bina. Bina quiere decir la comprensión inteligente, que pueda comprender y que pueda deducir a partir de esa realidad algo más para mi vida. Bejonenu meitja, jochma bina badar.
y le pedimos a Dios, Joné, ¿no? Agrácianos de ti con Jochma, Binah y Da, con sabiduría, con comprensión y con Da. Baruch atah Hashem, Jonen Adad. Lo primero que le pedimos a Dios, 3 veces al día, en la primera bendición de los pedidos personales, es eso, es poder verdaderamente comprender la realidad que me toca vivir, que me cabe vivir cada día, y que yo eventualmente necesito ampararme un poquitito en esa sabiduría, en ese saber, para poder comprender Mayel Ediom, qué es lo que el día habrá de traer consigo a mi existencia. Y eso es lo fundamental, porque en última instancia nadie sabe lo que va a traer el nuevo día, pero sí uno puede prepararse. Y entonces ahí está la figura de este Yosef, un hombre tan importante, un joven tan importante, tan brillante, que puede pararse delante del faraón, diciéndole ante todo que Dios habrá de responder por la paz del faraón. Cuando yo me siento en una situación tan apremiante, lo que necesito de la otra parte, a la cual requiero, a la cual me pide, a la cual quiere llegar hacia mí, es ofrecerle ese espacio de reposo, de quietud, de paciencia, y eso habla, Jochmat Adam Ta'ir Panav. La sabiduría del hombre es la que le hace iluminar su rostro. El rostro iluminado, ¿sí? La sapiencia del hombre ilumina su rostro, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esa función que la creo en lo personal esencial, porque cuando decimos de una persona que es una persona que es un iluminado, eventualmente, Moshe Rabenu alcanzó esa dimensión, es el único que la Torah dice, Karan Or Panav, que su piel, desde su rostro, se iluminó, Karan. ¿Y eso por qué? Porque tanto fue la sabiduría que pudo asumir a lo largo de su vida, de su experiencia, de la revelación divina, que algo de esa luz de Dios que cada uno de nosotros tenemos y atesoramos eventualmente como un regalo natural que Él nos hace y que los Kohanim bendicen cada mañana. Yaer Hashem Panav Eleja Bijuneka. Yaer, que Dios te ilumine con su presencia, a ti, Bijuneka, y que te dé que de Jonen, hasta Jonen le dan y que nos dé sabiduría. Ese agraciar significa la sabiduría. Hermosa forma de comenzar este capítulo 8 por parte de nuestro rey Coelet. ¿Quién es como el sabio? Se pregunta. ¿Y quién ha de saber el sentido de la cosa? Pesher. La sapiencia del hombre ilumina su rostro y la dureza de su semblante se transforma. Dice el segundo versículo. Ani pimelech shemor beal divrat shemuat Elohim. Yo diría, te aconsejo que el mandato del rey cuida por causa del juramento de Elohim. ¿Qué significa aquí? Ahí tenemos el concepto de pi melech shemor. La boca, dice, del rey, dice, cuida el mandato del rey, cuida. Pi shemor. Pi melech shemor. Yo te aconsejo que el mandato del rey vaya a santidad. Y dice, por causa del juramento de Elohim. Quiere decir, cuida todo lo que sale de la boca de él, eventualmente, y no te rebeles contra eso. Ve al divrat shebuat Elohim. Y así también tienes que cuidar, con toda palabra, también la promesa que hiciste delante de él. Esa shebuá, ese juramento. ¿A qué se está refiriendo el rey Coelet cuando habla de esa realidad? Veremos que este capítulo es un capítulo muy reflexivo. El mandato del rey cuida. Piv Melech Shemor. Después de haber prevenido al sabio en el capítulo anterior para que no se deje atrapar por la presión, el autor vuelve a recomendarle no apoyarse demasiado en su sabiduría,
hasta el punto de despreciar el mandato del rey de Safar por el hecho de que fuera necio, dice Ibn Ezra. Yo, el mandato del rey, cuido. Esta es una locución abreviada y es como si el autor estuviera diciendo, yo te encomiendo, te prevengo que cuides el mandato del rey, basado también en Ibn Ezra. Esta idea está expresada en la literatura de la sapiencia en general. Literatura de la sapiencia se llama Sifruta Jochma, la sabiduría de la literatura de la sabiduría. Y estos son Sifrei Emet, Emet. Por eso se llama la literatura de la sabiduría. ¿Cuáles son esos libros llamados Sifrei Emet? Con lo que empiezan los Ketuvim. ¿Cómo empiezan los Ketuvim? Inviertan el orden de la palabra Emet. Emet al revés. La Taf primero, la Mem después, siempre está en el medio, y la Alef al final. Entonces, la primera Taf de la literatura de la sabiduría es Teilim, el libro de los salmos. Sí, a tal punto que ese libro es literatura de la sabiduría. El segundo libro, Taf Mem Mishlei, el libro de Proverbios. Y la letra Aleph, Emet, al revés, es Iov. Iov Mishlei Teilim. Teilim, Mishlei, Iov. En el orden que están en los Ketuvim, Teilim, Mishlei, Iov. ¿Y saben por qué es así? Porque David Amelech nos ha dicho en su hermosa obra de Teilim, Emet, Me'eretz, Itzmach. La verdad florecerá desde la tierra, y por eso está al revés. Teilim, Mishlei, Iov. La Aleph está abajo, que es de donde nace, de la tierra. La verdad que asoma de los cielos, no me cabe ninguna duda, y que es la verdad definitiva y última y absoluta, tiene un reflejo aquí en la tierra, que es el tuyo y el mío, que es el nuestro, que es la tarea de nosotros de poder buscar esa verdad. Emet me eretz titzmach, decía el rey David, la verdad florecerá desde la tierra. Y entonces, en última instancia, esta se llama la literatura de la sabiduría. Tifrut Emet. ¿Vieron? Aprendimos algo nuevo, seguramente, en este momento. Esa literatura de la sabiduría nos cita aquí al libro de Proverbios, que dice, teme a Hashem, hijo mío, y al rey. O sea que el temor no es tan solo al rey de carne y hueso, sino a otro rey, que es Melech Malchei Melachim, el rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, ahí viene esa literatura de la sabiduría que tenemos que estudiar en profundidad. El libro de Teilim es un libro maravilloso. No lo voy a descubrir ahora delante de ustedes. Nos dedicamos mucho tiempo a leer Teilim. Yo me pregunto y les pregunto, pero no como un desafío. Yo realmente durante los Shabbatot a la tarde, en nuestro Beta Knesset, nos hacemos un tiempo para hacer Teilim por todas las personas enfermas, para que estén les envíe refugia extrema. Hoy hacemos por nuestros soldados, hoy hacemos por todos los secuestrados. La verdad que les digo, cuando me encuentro con los Teilim, siempre me quedo a veces pensando en alguna palabra. Y les voy a ser sincero que no todas las palabras son entendibles. Claro, uno al haber sido educado por grandes maestros, y les agradezco toda la educación que me dieron estando en Argentina, grandes docentes, que me enseñaron a pensar el texto, no solamente a leerlo, entonces ahí uno puede descubrir la riqueza de los Teilim. Pero yo les pregunto a cada uno de ustedes con total sinceridad, cuando leen los Teilim, si no es en español que lo lean, y lo leen en la fonética, o lo leen en hebreo, porque la gente progresa también para el hebreo. ¿Se entiende lo que uno está diciendo? ¿Se entiende definitivamente? Tenemos un problema con ello. Y el problema es que a veces pensamos que, bueno, basta que lo diga y no importa que lo entienda. Yo pienso que es un regalo poder entender lo que uno dice. Un regalo poder estudiar y poder entender lo que uno dice. Y no solamente porque
la lectura mecánica es lo que en el cielo se entiende igual. No me cabe duda que Akadosh Baruj Hu entiende todos los idiomas, ya lo sabemos. Pero yo creo que cuando podemos aprender y comprender el idioma del paraíso, que es el Lashon HaKodesh, el lenguaje hebreo, yo pienso que tenemos en la mano una llave maestra maravillosa, que es única, porque me permite a mí entender y comprender todo lo que el texto me lleva eventualmente a querer comprender y a saber y a profundizar. Esto es realmente fantástico. Y bueno, yo creo que sería un regalo muy importante que cada uno de nosotros pudiese eventualmente aprender, comprender. Y cuando decimos los Kohanim, los Teilim, perdón, entonces poder comprender que es un regalo adicional el hecho de entender. Y entonces decía que cuide el mandato del rey. Shemor pi, ani pi melech shemor. Cuida el mandato del rey. Y ese rey puede ser no solamente el rey de carne y hueso, sino el rey de los reyes. Por causa del juramento de Elohim, lo que quiere decir que el consejo de la obediencia al rey está basado en el juramento que hace el pueblo en nombre de Elohim, prometiendo lealtad y obediencia al rey. Y esto obviamente tenemos en el segundo libro de Reyes, Mamash, en el capítulo 11, versículo 17. O sea que estamos en el segundo libro de Reyes. Les voy a mostrar cuál es la fuente, capítulo 11, para que puedan ver. Aquí tenemos todos los libros, Baruch Hashem, entonces podemos llegar rápidamente en este Tanaj de la Universidad de la Michel Herzog, donde suelo enseñar allí durante todo el año. Y entonces, aquí el versículo 17 dice entonces, Yehoiada hizo un pacto entre Hashem de una parte y el rey y el pueblo de la otra, de que ellos serían pueblo de Hashem. Hizo pacto también entre el rey y el pueblo. O sea que aquí vemos verdaderamente cómo uno de los reyes más centrados que tuvo el pueblo de Israel, en el gobierno del Malchut Yehudá, hizo un pacto entre Hashem de una parte y el rey y el pueblo de la otra, de que ellos serían el pueblo de Hashem, que volvemos a ser Am Hashem, hizo pacto también entre el rey y el pueblo. O sea que aquí se conforta en esta etapa algo realmente maravilloso que vuelve a unir lo que lamentablemente estaba bastante desunido y en crisis en la época de los reyes. Justamente ya el reinado de Israel había sido deportado. Muy bien, llegamos al versículo 3 y nos dice, Coelet, Alti Bahel mi panav, Telech alta amot bedavar y cola y hace. No te precipites para irte de ante su presencia. No te yergas en cosa mala, ya que todo lo que él desea, hace. Por lo tanto, la sabiduría de Coelet lleva ahora a un consejo. Yo les decía, aquí parece un padre que aconseja a su hijo, aunque no es el esquema. El esquema del padre hablando con el hijo es Mishlei, por excelencia. Es el libro de la sabiduría que hablábamos antes. Pero acá está hablando, dice, no seas precipitado, altibajel. Altibajel es entrar en esa carrera de pánico que finalmente me paraliza. Dice, altibajel, no seas apresurado cuando te vayas de delante de él. No hagas esto como que te estás escapando de su presencia, como si todo ese encuentro con él es una carga. Dice, alta amot barra. Dice, alta amot. No te detengas en suplicarle a él barra cuando salió de delante de él la palabra negativa. En este caso hablamos de un decreto. Ki, dice, Kol asher yachpot se hace, porque de todas maneras no va a volver en sí. Sharei Kol asher yachpot se hace, de todo lo que él quiere hacer, lo va a hacer.
¿De qué está hablando aquí Salomón con su sabiduría? Bueno, no te precipites para irte ante su presencia. Este primer segmento del versículo está traducido en base al análisis gramatical que hace Rabbi Abraham Ibn Ezra, que el Rabbi Deri lo cita permanentemente, y quiere decir que no te apresures a pensar que la solución está en eludir la presencia del rey, ya que esto te llevaría posiblemente a erguirte en cosa mala, como la desobediencia y todo lo que ella acarrea. Esto sería mal visto por el rey y como quiera que su voluntad es irrestricta, podría sufrir las consecuencias de su acción en tu contra. Quiere decir, ¿qué está hablando aquí el rey Salomón? Bueno, yo creo que el rey Salomón está planteándose una cuota parte de su propia vida. Está planteándose fundamentalmente toda su percepción y de toda su, comillas, equivocación, que lo ha llevado a entender que no se puede apresurar en irse de la presencia de Dios. A veces el hombre siente, como podemos entender en nuestro libro de Shemot, que ya transcurre su tercera perashá, como Moshe Rabenu, por ejemplo, se, casi se precipitó en irse de delante de Hashem, cuando ya, después de tanta insistencia para que fuera a Mitzrayim y que era irreversible la decisión por parte de Dios, Moshe Rabenu se anima a decirle al Todopoderoso, Shelach na beyat tishlach, envía por quien has de enviar. Obviamente, a veces la persona tiene que aprender todo este proceso, no te precipites para irte de ante su presencia. No hay ninguna duda de que todo esto cambió la vida de Moshe Rabenu, no me cabe ninguna duda, pero bueno, la vida cambia en función de la experiencia. Y en función de la experiencia, esa experiencia que le lleva a la persona a no precipitarse, sino a poder encontrar espacios de quietud para encontrar una respuesta adecuada a cada circunstancia. Nos dice el rey en el versículo 4, Ba'asher devan melech shilton, umi yomar lo, umatas. Porque la palabra del rey es autoridad. Y habrá de decirle, ¿qué haces? Entonces, primero y principal, la palabra del rey es shilton. Shilton quiere decir tiene toda la autoridad absoluta. Umi Omar lo mataste. ¿Y quién le puede decir a él qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por lo tanto, nadie se puede oponer a esa voluntad Dios, del rey. De la gente mutada, por lo tanto, es bueno. Shelotista que dejar de fanado. Y lo bueno sería no, obviamente, no, no contradecir eventualmente, ¿no es cierto? Todo lo que representa o ponerse en peligro cuando estoy delante. No hay ninguna duda que el rey Salomón aquí dice, está tratando de, en estos versículos, Pi Melech Shemor, quiere decir esto que dijo ya en el versículo 2, Ani Pi Melech Shemor, yo te aconsejo el mandato del rey. Todo, digamos, es la consecuencia de este concepto. Esta fidelidad que pide el rey no es fácil de hallar. Y esa fidelidad eventualmente se torna un tanto difícil, eventualmente, frente a todo lo que el hombre, con su poder, con su fuerza, a veces puede hallar en este recorrido. Nos dice entonces el versículo 5, Shomer mitzvah lo yeda davar la, be'etu mishpat yeda lev chasam. Hermosísima explicación. El que cuida el precepto no habrá de saber cosas. Y después dice, Be'et umishpat, y la hora y justicia habrá de conocer el corazón. ¿Qué significa todo esto en la vida del rey Shelum? Shomer mitzvah, aquel que cuida. La primera vez que aparece el sentido de Shomer mitzvot. Shomer mitzvot, no, aparece el sentido de cuidar la mitzvah.
cuidar la mitzvah de Hashem. Lo yeda, dice, no sabrá mal. Quiere decir, la persona que piensa en la mitzvah del Todopoderoso no puede imaginar, elucubrar, hacer algo mal. Be'et mishpat, pero el corazón del hombre sabio sabe que hay un tiempo de justicia. Y Akadosh Baruj Hu, obviamente, considerará la obra del mal, así como considerará la obra del bien. En última instancia, el rey Salomón nos está anteponiendo a qué realidad. Por un lado, no que si yo cuido la mitzvah del Todopoderoso, no me va a pasar nada malo. La creatividad de Salomón es mayor. Y entonces lo que dice, si yo puedo cuidar la mitzvah, entonces seguramente eso me va a preservar de hacer todo malo, todo lo malo. Beaetu mishpat. Y siempre hay justicia. Y siempre hay una hora. Y el corazón del sabio lo sabe perfectamente. Ese es el corazón del sabio. Dice entonces, el que cuida el precepto no habrá de saber que está mal. Porque para todo, después el versículo 6 va a decir, vamos a verlo primero y después lo vemos, porque para todo anhelo hay una hora. Y dejó el jefe y es esto mishpat. Para cada anhelo hay una hora y justicia. Y ra'at ha'adam rabá alab. Aunque el mal del hombre es grande sobre él. O sea, así como estudiamos en el capítulo 3 que había et dejó el jefe tajat hashamayim, que hay un tiempo, que hay un instante para cada deseo debajo de los cielos. En última instancia, entendemos, sabemos, que ahora, eventualmente, hay todo anhelo, hay una hora y justicia. Muy bonito lo que dice el rey Salomón. Vamos a ver su comentario. El que cuida el precepto no habrá de saber cosa mala, porque para todo anhelo hay una hora. Nos cita aquí a Ravederi nuevamente al Ibn Ezra, para que vean la impronta de Ibn Ezra en todo lo que es este libro de poemas. Ibn Ezra entiende que estos dos versículos configuran una sola unidad de pensamiento, queriendo expresar que el hombre que cuida el precepto o el mandato del rey no ha de querer hallarse incurso en cosa mala. Aunque el hombre sabio no debe desesperar cuando descubre el imperio de la injusticia y de la corrupción. Claro, de repente el hombre sabio entiende esta injusticia. Deberá saber por medio de su sapiencia que cada persona tiene una hora en la vida, para el bien y para el mal, y por lo tanto también el mal habrá de... Pero Coelet, empero Coelet rescata debe ser que esta espera y contención son fuentes de un gran sufrimiento para el hombre sabio, que está presenciando las angustias del ser humano sometido a vejaciones por la autoridad. Y aquí nos cita al libro Yedé Moshe, de Rabbi Moshe Almosnino, total. Nos recuerda que ninguna cosa es absolutamente buena todo el tiempo o absolutamente mala todo el tiempo. Nos explica que los términos hora y justicia, mishpat, et u mishpat, son inseparables. El acto justo puede serlo en determinada hora y circunstancia y dejar de serlo en otro tiempo. Esto es maravilloso. Ese es, de acuerdo a este exégeta, Rabbi Moshe al-Mosnino, el significado del versículo 7, ya que según él, la persona no conoce en su justo valor el carácter ético-moral de su acción. Tenemos, dice Ibn Ezra, una cierta noción general de lo que puede ocurrir basados en nuestra experiencia anterior, pero jamás podremos anticipar, analíticamente los sucesos ulteriores. Y por supuesto, nadie conoce el día de su desaparición de este mundo. Muy fuerte. Entonces, vimos el versículo 5 y versículo 6. Repito, el que cuida el precepto no habrá de saber cosa mala. En este caso, no que
va a tener recompensa, sino que sabe que su precepto, su forma de obediencia al precepto, no lo llevará a hacer algo negativo. Y después, Et Umishpat, que es lo que está reiterando el rey Salomón, habrá de conocer el corazón del sabio, independientemente de la realidad en la cual está involucrado. Y es una realidad difícil. El mal parece que gana siempre la partida. Et de Mishpat. Habrá hora y justicia. Porque para todo anhelo hay una hora y justicia. Está esa hora que siempre existe, para el bien y para el mal. Aunque el mal del hombre es grande. O sea, sabemos que en última instancia hay algo que va a poder modificarse. Y por eso citaba el Rab, el versículo 7, que dice, y yo, ya que él no sabe lo que habrá de ser, porque cuando haya de ser, ¿qué? ¿Quién le habrá de informar? Que no yo vea más allá. La persona no sabe, algo sabe el corazón del sabio, que el hombre en general no sabe lo que habrá de ocurrir, y no como los sabios de la antigüedad, que se vanagloriaban porque sabían todos los secretos del pasado y del futuro. ¿Quién se lo va a decir a él? ¿Quién le habrá de informar? Eh, qui- eh, Perdón, ayer hielo mía Hitlo. ¿Cómo? ¿Quién se lo va a decir anticipadamente? Por lo tanto, solamente Dios reconoce Anistador, reconoce las cosas ocultas. Y por eso dice, Ein Adam, Shalit, Baruach, Lichlot Arruach. El versículo 8 dice, no hay hombre imperador, soberano en el espíritu para recluir al espíritu. Tú no puedes retenerlo. Ven Shilton Beyom Amable, ven Mishlachat Bamilchama. Así como no hay autoridad en el día de la muerte, ni hay arma en la guerra, Velo Yemalet Resha et Baal. Y no habrá de liberar la maldad a su autor. Muy fuerte lo del rey Salomón, obviamente, pero tenemos aquí que no hay autoridad en el día de la muerte. Aún al rey, cuya palabra es autoridad, como fue en el versículo, la palabra, ¿no? Pi Shemor, Pi Melech Shemor, no le sirve ninguna autoridad ni tiene dominio sobre el día de su muerte. Y ni hay arma en la guerra. Traducimos Mishlachat, dice Rabederi, como arma, basados en Ibn Ezra, que aporta las pruebas filológicas pertinentes. En cuanto al término la guerra, los comentaristas lo consideran una metáfora. Rashbam dice que Rashbam es el nieto de Rashi. Dice que este concepto hace alusión a la lucha que libra el ser humano para evitar la muerte y para lo cual no haya ningún arma eficaz. Ibn Ezra sugiere que esa es la lucha de nuestro organismo físico, que, en definitiva, no puede obtener una victoria total sobre la enfermedad, que lo debilitará hasta que se muera. Y no habrá de liberar la maldad su autor. Ibn Ezra, en nombre de otros intérpretes a quienes no identifica, sugiere que el término maldad en esta oportunidad hace alusión al poder económico. Vaya, de Ibn Ezra que sufrió los avatares de la pobreza. Seforno, Rabbi Obadiah Seforno, amplía esta idea y dice, pues la búsqueda desmesurada de la riqueza y la avanzada potencial y la avaricia potencial consiguiente se denomina maldad. Bueno, esto es fantástico desde el punto de vista de la definición. En otras palabras, la riqueza puede ser fuerte de bondad y generosidad, pero parecería, de acuerdo a Poelic, la experiencia de vida, que la riqueza fomenta la avaricia y la incomprensión de las necesidades del otro. Llama la atención que en idioma hebreo la palabra maldad contiene las tres consonantes que forman en orden invertido la palabra riqueza, que se en la palabra Rasha, Reish, Shin, Ain, Rasha. Si la leo al revés, es Ain, Shin, Reish, Ashir, Osher. Rasha, la maldad, Resha, Osher, riqueza. Vaya forma de poder concluir hoy por hoy. Vamos a volver al versículo 8, que es bien extensa la explicación, porque obviamente nos está diciendo más que alguna verdad que tenemos que tener hoy aquí en cuenta.
Bueno, ustedes se dan cuenta que el libro de Coelet es un libro en el cual abarca toda la realidad, toda la realidad humana. Y no hay ninguna duda de que cuando ustedes piensan, eventualmente vamos a retomar desde estos tres versículos últimos, del versículo 6 en adelante, aquí para poder eventualmente volver a explicar y volver a retener el pensamiento de Coelet, pero en última instancia quería decirles que no hay ninguna duda de que cuando los Jajamín, muchos los criticaban a este libro diciendo que contradice las leyes del cielo, muchos otros vieron en este libro que no es sino, desde el principio hasta el final, libro de Torah. O sea que este afán de los Jajamín de encontrar verdaderamente el último sentido de este libro nos hace encontrarnos también con una capacidad mayor todavía, que es, bueno, podemos pensar en esto, podemos analizarlo, podemos reflexionar en esto, podemos inflexionar y podemos en última instancia sentir que todo cuanto podemos hacer es una tarea meramente humana. Seamos quienes seamos, tengamos la importancia que tengamos. Todos tendremos ese mismo fin, dice Coelho, pero en última instancia está la experiencia. Y esa experiencia es la que nos ayuda hoy por hoy a poder sentirnos, a erguir nuestra cabeza y poder sentir que las palabras de Coelho realmente tocan el corazón. Muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias y por disponer de vuestro tiempo en esta hora, fuera del horario habitual, que probablemente se tenga que dar por algunas semanas, por distintas circunstancias que estamos, digamos, ocupándonos en este momento. Bueno, disculpen mucho, que tengamos Shavua Tov, Besoro Tovot, y gracias por siempre como por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias.